El origen de la Iglesia de Cristo. El amanecer del 6 de abril de 1830 marcaba un día trascendental en la historia de la humanidad. En una pequeña casa en Fayette, Nueva York, un grupo reducido de hombres se reunía con un propósito divino: establecer formalmente la Iglesia de Jesucristo. Entre ellos estaba José Smith, un joven profeta que había sido llamado por Dios para restaurar su evangelio sobre la tierra. Aquel día, en el hogar de Peter Whitmer, padre, se cumpliría una profecía largamente esperada. La atmósfera estaba cargada de emoción y reverencia. 6 hombres que ya habían sido bautizados expresaron su deseo de organizarse como la Iglesia de Jesucristo, de acuerdo con los mandamientos revelados. Con votos unánimes, sostuvieron a José Smith como su líder, aceptando su llamado divino. Junto a él, Oliver Cowdery también fue reconocido como un oficial presidente. Entonces, con solemnidad y devoción, José impuso sus manos sobre la cabeza de Oliver y lo ordenó como élder de la iglesia. Luego, Oliver hizo lo mismo con José. Fue un momento sagrado, el comienzo de una obra que transformaría la vida de millones. Pero este no era un simple acto administrativo. En ese preciso instante, los cielos parecieron abrirse, la revelación fluyó y Dios habló nuevamente a su profeta, dándole instrucciones claras sobre la naturaleza y el propósito de su iglesia. José recibió la revelación que conocemos como Doctrina y Convenios 20. En ella, el Señor estableció los principios fundamentales de su iglesia. Explicó la realidad de su expiación y el propósito del sacrificio de Jesucristo. Declaró que el arrepentimiento y el bautismo eran esenciales para entrar en su reino, y que la verdadera fe debía estar centrada en su Hijo unigénito. A través de esta revelación, Dios también estableció el orden y la organización de la iglesia, designando la autoridad de los oficiales y detallando la manera en que debían operar. Cada palabra resonaba con poder y claridad. El Señor recordó que había llamado a José como su vidente, traductor, profeta y apóstol, con la sagrada responsabilidad de edificar su iglesia y guiar a su pueblo. Pero esto no era solo un llamado para José. Era un llamado a todos los creyentes. Se instituyeron normas y principios que definirían a la iglesia verdadera. La fe debía ser viva, el arrepentimiento debía ser sincero y la obediencia absoluta. Las instrucciones eran detalladas, se establecieron las ordenanzas sagradas como el bautismo y la Santa Cena, se especificaron las responsabilidades de los líderes, los élderes, los diáconos y los maestros. Dios dejó claro que esta era su iglesia, la única con su autoridad verdadera, restaurada sobre la tierra después de siglos de apostasía. Pero no bastaba con organizar la iglesia. Dios tenía un mensaje más para su pueblo. En la revelación contenida en Doctrina y Convenios 21, el Señor mandó a los miembros de la iglesia que escucharan y siguieran a su profeta. Las palabras de José Smith no eran simplemente las de un hombre, eran las palabras de Dios mismo, reveladas a través del Consolador. Se les pidió que recibieran sus enseñanzas con fe y paciencia, como si vinieran directamente de la boca del Señor. Este era un principio crucial. Dios prometió que, si los miembros de la iglesia seguían a su profeta con fidelidad, las puertas del infierno no prevalecerían contra ellos. Las tinieblas serían disipadas, y los cielos se sacudirían en favor de los santos. José Smith había sido llamado con un propósito mayor, y Dios mismo había visto su sacrificio, su llanto y su dedicación por la causa de Sión. Ahora llegaba el momento de que él y todos los fieles se regocijaran en las bendiciones del Señor. El Señor también reafirmó el papel de Oliver Cowdery, ordenándolo como el primer élder de la iglesia y el primer predicador del evangelio restaurado. Su misión no era solo para los miembros, sino también para el mundo entero. Los gentiles y los judíos debían escuchar el mensaje de salvación. Con estas instrucciones sagradas, la iglesia quedó oficialmente establecida. La primera reunión continuó con la administración de la Santa Cena y la confirmación de los nuevos miembros mediante la imposición de manos. Se sentía la presencia del Espíritu Santo, testificando a cada alma presente que la obra de Dios había comenzado nuevamente en la tierra. Las revelaciones contenidas en Doctrina y Convenios 20 y 21 nos dejan profundas enseñanzas que siguen siendo relevantes en nuestros días. En primer lugar, nos recuerdan que Dios es un Dios de orden. Su iglesia no es un invento humano. Es una organización divinamente establecida con principios claros y un propósito eterno. Nos muestra que la autoridad en su iglesia proviene de Él mismo y no de los hombres, y que debemos seguir a los líderes que Él ha llamado. También nos enseñan la importancia de la fe y la obediencia.
En una época donde la incertidumbre y la duda son comunes, estas revelaciones nos invitan a confiar en Dios y en sus profetas. Así como en 1830, hoy en día el Señor nos llama a escuchar su palabra y a seguir las enseñanzas de su iglesia con humildad y paciencia. Si lo hacemos, Él nos promete su protección y su luz en medio de las tinieblas del mundo. Además, estos capítulos subrayan la importancia de las ordenanzas y los convenios. El bautismo, la Santa Cena y la confirmación no son simples rituales, son pasos esenciales en nuestro camino hacia Dios. Nos invitan a vivir con rectitud, recordando siempre el sacrificio de Jesucristo y renovando nuestros compromisos con Él. Por último, nos recuerdan que todos tenemos un papel en la edificación del reino de Dios. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, el Señor nos ha llamado a trabajar en su viña. Ya sea predicando su evangelio, sirviendo a los demás o fortaleciendo nuestra propia fe, cada uno de nosotros tiene un propósito divino. Así como aquel grupo de 6 hombres en Fayette. Hoy somos llamados a tomar nuestro lugar en la obra de Dios. La restauración no es solo un evento del pasado. Es una realidad viva que continúa en nuestros días. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor, seguir a sus profetas y edificar su reino con fe y diligencia? ¿Qué enseñanza de la organización de la Iglesia y el llamado de José Smith como profeta crees que es más relevante para nuestra vida hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Este video es un resumen de los capítulos de Doctrina y Convenios como apoyo a su estudio personal. Si te inspiró este video, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo.